explicar cuando las cosas están en condiciones, ¿no? Bueno, ya estás grabando entonces, Mario. Puse a Así grabar, que, así es. Sí. perfecto. Así después aclaramos todo. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer un poco un raconto, digamos así, como un cierre medio así holístico de todo lo que es esta unidad temática, como para que hay cositas, digamos, conceptos o marcos conceptuales, como decimos nosotros ahora, que queden bien claros, porque después ustedes van a tener que hacer un informe y obviamente el concepto que ustedes plasmen es el que tiene que corresponder. Entonces, hay dos términos que por ahí en los escritos que ustedes presentan quedan como aplicados como sinónimos que no lo son. ¿Sí? Y lo hemos dicho, hemos entregado documentación, hemos participado en el foro, hemos hecho actividad. Y cuando yo leo los trabajos, vamos a hablar, por ejemplo, de la primer guía de lectura que les dimos para que a ustedes les resultara más fácil leer. En determinadas narraciones, ustedes dicen, bueno, este grupo social se va a otro espacio. Entonces están utilizando la palabra espacio como sinónimo de territorio. La primera cuestión para que nosotros podamos avanzar es que ustedes tengan suma claridad respecto a que cuando nosotros hablamos de territorio, lo fundamental, o sea, la conceptualización del territorio, si ustedes quieren, es un espacio apropiado. Es decir, que el territorio está marcado o está delimitado por las relaciones que en el espacio que están ocupando se determinan. Y esas relaciones pueden ser de diferentes modalidades, de diferentes tipos. Es decir, no hay territorio si no hay grupo humano. Para nosotros, obviamente, si esto lo estudia alguien que estudia sobre el tema animales, creo que es entomólogos, obviamente, si lo estudian en el medio animal y hay animales, va a haber territorio. Nosotros estamos hablando en materia de seguridad ciudadana, hay grupo social, se vive, se apropia, se intercambia, es decir, un montón de relaciones que se dan, hay territorio. ¿Sí? Eso es lo primero que les tiene que quedar claro. Segundo, ¿y por qué les hago todo esto? Porque nos va a llevar a la guía de observación. Todo este raconto. Entonces, Perdón, sí, Diana, ¿podemos pedir a los participantes que pongan en silencio sus micrófonos? bien. Gracias. Bueno, entonces, hay distintas modalidades de territorializar. ¿Por qué? Porque los grupos, ¿sí?, cuando se asientan en un determinado espacio geográfico y comienzan con todas estas acciones que yo les estoy diciendo, vivir, apropiarse, intercambiar, etcétera, adoptan, no todos los grupos se relacionan de la misma manera. Hay distintos modos de territorializar, ¿sí? O de territorialidad, si ustedes quieren llamarle de esa manera. Imagínense, si nosotros decimos, donde hay grupo humano, hay conflicto, porque el conflicto es inherente al hombre. Eso quiere decir que ese conjunto de relaciones, ese grupo, ese territorio, no va a ser ni homogéneo, ni armónico, sino que por el contrario, va a ser heterogéneo,
Y en él vamos a encontrar que hay distintos grupos que va a haber conflicto, porque va a haber también pujas de intereses. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe, Bien. sí. Bueno, perfecto. Entonces, primer punto, si ustedes incluso miran la secuencia didáctica de esta unidad y la leen, van a encontrar todo secuenciado, como yo estoy diciendo, para ver por qué todo esto nos sirve para la primer parte de la observación que vamos a hacer. Entonces, en ese territorio, que ya hemos hablado mucho sobre sus conceptos, ¿qué proceso se da? ¿Qué puedo ver yo? Y puedo ver muchas cosas, pero vamos a hablar de los procesos. Otra confusión que quiero aclarar. ¿Sí? Entonces, ¿qué procesos se van a dar? Territorialización, desterritorialización y reterritorialización. Pero no es necesario específicamente que para que haya desterritorialización, un grupo se desplace a otro lugar. En la misma bibliografía que nosotros les dimos, en una parte había 4 opciones de desterritorialización. Y en una decía la aparición de un actor hegemónico, por ejemplo. Y daba otras opciones. Y después les brindamos una investigación que no está hecha en nuestro país y un artículo que lamentablemente estaba mal subido a la plataforma, pero bueno, yo se los reiteré por correo, un artículo de la Argentina, de la Universidad de Rosario, ¿sí? Donde vemos con claridad que los 3 procesos se pueden dar sin que ningún grupo se desplace. Porque hay que tener en claro lo que significa cada uno. ¿Sí? Estamos hablando en la territorialización de los hábitos, los valores, las costumbres o las normas consuetudinarias o de convivencia que esos grupos adoptan, los modos de vida, etcétera, marcan la territorialización de ese grupo. Si en ese mismo lugar, como dice el artículo de la Universidad de Rosario, o como si ustedes pueden ver en el que les dimos del extranjero, de la Comuna 8, se asienta un grupo, si ustedes le quieren llamar, como decía en la bibliografía, hegemónico, que puede ser una pandilla, delincuencia juvenil, narcotráfico, etc. Y se impone de tal manera que se puede imponer, por un lado por la fuerza, pero por el otro lado se puede imponer de otras maneras. Se puede imponer porque suple la ausencia del Estado. Piensen en Escobar Gaviria, por ejemplo, que satisfacía las necesidades de todo ese grupo social y terminó siendo candidato político. ¿Por qué? Porque había escuelas, clubes, daba empleo, daba trabajo, atendía los problemas de la comunidad. Ese grupo social que no se mueve de ahí, se desterritorializó. ¿Por qué? Porque adoptó los valores, los hábitos, porque ya ve que es una forma de vida, lo admite, lo adopta, de, por ejemplo, ese grupo, en este caso que yo hablé de narcotráfico, o que puede ser una pandilla, que puede ser delincuencia, etcétera, etcétera. Y no se movió, porque además ustedes piensen que no sería lógico que porque digamos, un actor del narcotráfico, o actores del narcotráfico, o el narcotráfico organizado, se quiera apropiar o se apropie de ese territorio, que la gente se tenga que desplazar. Lo lógico es que el proceso de
reterritorialización se dé allí. Y ahí está la intervención, en la materia que nosotros estamos hablando, del Estado en sus mayores dimensiones, pues no estoy hablando de la policía, sino del Estado en todas sus dimensiones, y también de otras instituciones. ¿Sí? Y también de otras instituciones. ¿Para qué? Que Para pienso, perdón, y perdón que te interrumpa un segundo en relación a eso, como para poder entender el proceso de reterritorialización, lo que vos decís de, bueno, cierto grupo hegemónico se instala y se logran justamente hegemonizar ciertas dinámicas, lo cual no implica que todo el mundo lo acepte con amor, Total. ¿no? Y ahí es donde empiezan a jugar esas contrahegemonías para algunos autores, y ciertas resistencias y ciertas formas que después van a dar lugar a esos cambios en el mismo espacio geográfico, digamos, que dan cuenta del conflicto. Siempre el conflicto habla de tensiones y, porque si no, sería, digamos, no sé, digamos, serían relaciones unilaterales, por No, supuesto, en estos casos que incluso yo se los contesté también eso en los foros. Pueden darse muchas cosas, que todo el grupo humano que está ahí lo acepte, que parte lo acepte y parte no, obviamente, desde ya. Eso es así, muchas gracias, Rocío. Y Mario también, cuando quieras intervenir, por favor, porque yo lo que no quiero es perder el hilo, lo que quiero que entiendan es, porque todos pusieron lo mismo, se va del territorio, no. Incluso la bibliografía que nosotros entregamos da 4 opciones de desterritorialización, entre ellas la que nosotros estamos haciendo referencia, ¿sí? Es decir, cómo volvemos, digamos, si ustedes quieren, reterritorialización, dice, con qué intervenciones se logra que ese grupo social retome, digamos, los hábitos, los valores, el apego a la norma, la institucionalidad, ¿cómo? Y con la presencia del Estado y de otras instituciones, pero del Estado en todas sus dimensiones. ¿Sí? Estaba recién mirando un noticiero y miren, prácticamente les diría que en Ituzaingó estaban dando una noticia, por ahí en Telefe, les digo porque si se reiteran lo pueden mirar, y había vecinos que prácticamente estaban planteando todo lo que nosotros estamos hablando aquí, más lo que ustedes tenían que hacer en la guía de observación, y hablando de todos esos inconvenientes que tienen y de cómo se ha instalado o se quiere instalar un En La grupo Matanza, narco, en Loma del ¿no? Mirador, La Matanza, Villa La Antena. Estaba mirando yo recién por Telefe, y justamente todo esto que estamos dando nosotros acá, lo estaban dando en la televisión en una noticia de actualidad. Muchas gracias. Y yo creí que había escuchado Ituzaingó. Vos me decís que es La Matanza, bueno. Es La Escuché Matanza, de mal. hecho yo recorría la zona esa. Conozco bien el Perfecto, lugar. perfecto. Puntualmente, Entonces, puntualmente ¿qué es lo anoche lo que... hicieron. Anoche ¿Cómo? puntualmente, perdón, anoche Hola, lo Juan Carlos. puntualizaron. ¿Cómo le va? Lo puntualizaron al hecho y escuchando las palabras de lo mismo, y quería opinar y consultarle si ese caso de la fuerza que hacía los vecinos, llegada la noche, otra vez tomó tomó el territorio los narcos, donde sacaron una cama, creo que estaba crónica, y lo sacaron, hablaban los vecinos y un conflicto continuo, pero durante la noche no hay presencia policial y otra vez vuelven a dominar el grupo delictivo. Así Sí, no que es un hablaban ejemplo. solo... Lo interesante, Juan Carlos, antes de que sigan, es que no hablaban solo de la presencia policial. Hablaban de No, la... Sí, en síntesis, digamos, de de la todo. ausencia del Estado. Es decir, Exacto, no hay luz, no tienen exacto. asfalto, las calles son de tierra y a veces no se puede circular, no tienen la gente viene de trabajar en determinados horarios y no están protegidos en los lugares de transporte público. Bueno, todo Una, lo que nosotros estábamos hablando lo estaban sí, dando. una de las entrevistas que le hacen a una vecina también sale del problema de la escuela, que
que no se podía confiar ni mandar los chicos a la escuela como hacía 10 años atrás, y plantearon todas las circunstancias de lo que se vive en un sector, y bueno, es digno de verlo eso. Así que Sí, sí, era, sí. era mi comentario. Muchas gracias, Juan Disculpe, Carlos. no, por favor. No, al contrario, yo quiero que intervengan. Lo que no quiero es quiero aprovechar el tiempo y no perder el hilo, y que ustedes se den cuenta que nosotros estamos tratando de darles a ustedes las temáticas con la mayor realidad posible. ¿Por qué? Porque esto es práctica profesional. Entonces, en realidad, ustedes tendrían que estar haciendo en este momento la práctica en un territorio. Quizás a lo mejor la hagan en el segundo cuatrimestre, todavía no sabemos. ¿Sí? Pero aunque estemos en un aula, los marcos conceptuales hay que llevarlos a la práctica. ¿Sí? Entonces, esta es la base lo que estamos dando, porque después lo que vamos a hacer es ir agregándole, si ustedes quieren, para utilizar un término entendible, todo aquello que nosotros podamos obtener, analizar, sacar conclusiones respecto a todo lo que se puede dar en ese territorio y plantear no solo qué situación tenemos, sino qué cosas se pueden hacer, que sería el segundo cuatrimestre, ¿no? Una consulta, profesora. Sí. Nosotros tenemos que, entonces, la desterritorialización es cuando hay abandono, vamos a usar el término que usted dice, por quien ejerce hegemonía sobre ese territorio. Cuando hay abandono de ese territorio, es cuando se produce la desterritorialización. Ahora, No. la No hay reterritorialización. abandono del territorio. No sé lo que me querés decir. ¿Ves? Ahí está el tema. No. Abandono no me A refiero a ver. que se desplaza hacia otro lugar, sino que se le deja de No se brindar interés. desplaza. No se desplaza. Claro, por eso yo no me refería a eso. Decía que se le deja de brindar interés o No, a ver, los tampoco es que elementos se de le deja de control. brindar, no es tampoco que se le deja brindar interés, ¿sí? Porque si no, es como que nosotros lo que vamos a decir es, todo ocurre porque pasa esta cosa, y no es así. No hay un motivo por el cual se produce. Hay muchos motivos por los cuales se puede dar ese proceso, ¿sí? Que también quiero que les queden claros. ¿Está? Cuando hay poblaciones vulnerables, que no quiere decir pobres, estamos hablando de vulnerabilidad en el término que también estaban dando la noticia. Es decir, cuando nosotros estamos en un territorio, no está unido, ahora lo vamos a dar, no quiero que me pase el tiempo porque lo tengo preparado en diapositivas. Cuando uno está ocupando un espacio geográfico que no está cohesionado con el centro del ejido urbano. Cuando no tiene todos los servicios, cuando no tiene un trazado urbanístico convencional y es difícil también ubicar sin llegar, no tiene medios de transporte y comunicación, le faltan servicios. Porque esto lo vamos a encontrar no solo en la Argentina, no solo en la provincia de Buenos Aires, lo vamos a encontrar en muchos lugares, ¿sí? Y se instala, o sea, y hay un grupo social viviendo, pero bajo esas condiciones vive, hay un grupo con determinadas normas, con determinados hábitos, con determinados valores, se mueve a su trabajo, viene a su casa, lo que sea, poco a poco se va instalando cualquier tipo de grupo. En este caso nosotros estamos hablando de un grupo relacionado con la delincuencia o la criminalidad. Y se apodera, digamos, vamos a darle ese término, se apodera de la dinámica de ese espacio geográfico. Quiere decir que lo que hace es que va influyendo de tal manera y de tal... Ustedes piensen en que se instala un grupo y empiezan a tomar chicos para que vendan droga, por ejemplo. Sí, Y profesora, también puede ser que, un ejemplo, si las calles
no están en condiciones, y en una cuestión de lluvia, también los vecinos que tienen que salir a hacer su trabajo o sus actividades educativas, recreativas, quedan aislados. De Total, cierta hay manera, disgregación. también no pueden ingresar las ambulancias, los bomberos, los recolectores de basura, entonces también en los La espacios policía. públicos también va quedando esa basura y en cierta parte son vulnerables al Claro. ingreso de los servicios, ¿no? Total, total. Por eso es que obviamente ahí es más fácil que ingrese un grupo y supla determinadas necesidades que está teniendo la comunidad. Y por lo tanto la comunidad o parte, como dijo Rocío, que está muy bien, adopta esos hábitos y esos valores y se maneja bien porque con eso tiene el dinero, se las compra, come, va, viene, o sea, es asistido, digamos, por todos esos grupos y van adoptando esos valores. Ahí el grupo que estaba se desterritorializó porque adoptó los del otro. Claro, por una cuestión de necesidad, sin justificarlo, ¿no? Pero por una cuestión de necesidad para vivir en ese lugar. Yo no hago una justificación, describo una realidad. Claro. Entonces, ahí es donde hay que repensar, que yo no le pongo la palabra abandono. Ahí hay que Quedan aislados de hay que oportunidades. repensar intervenciones. Fíjense que justamente o precisamente a raíz de todos estos análisis que nosotros estamos haciendo hoy, a través de esta sencilla clase con quien está tratando de conducirla, en Naciones Unidas, en las Naciones Unidas, en la OEA, surgen las grandes propuestas de la intervención local. ¿Por qué ahora la intervención en materia de seguridad ciudadana tiene que ser local y se hace tanto hincapié en la intervención de los municipios? Busquen los documentos, la ONU, la OEA y todas sus comisiones, ¿no? O todos también los organismos que dependen de ellas, o las suborganizaciones de Naciones Unidas, como el PNUD y demás. ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque hay multiplicidad de causas que hacen a que se instale, ¿sí? Y se, digamos, ramifique la delincuencia, el crimen, el narcocrimen, no todos los nombres que ustedes le quieran poner, ¿sí? Y no se puede intervenir desde lo macro. Entonces, la intervención de lo local, porque ¿dónde va a intervenir? En las poblaciones que estén con mayor vulnerabilidad, en la mayoría de los casos. Y además porque las causas que hacen a que eso pueda suceder o a que aumenten los niveles de inseguridad, hay muchas causas que tienen que ver con la intervención de los municipios. Y de allí el rol de los municipios, y de allí, vuelvo a reiterar, el tema que hablaba muy bien la compañera, todo lo que tiene que ver con la urbanización, todo lo que tiene que ver con la iluminación, todo lo que tiene que ver con la cohesión, es decir, ver cómo estos barrios que por distintos motivos se han generado o territorializado y aparecen como disgregados de lo que es el núcleo del ejido urbano, hay que tender, o sea, intervenir para cohesionar con el resto del ejido urbano, que tengan las posibilidades de todo lo que la compañera decía recién, que obviamente no lo tienen. Además, por los motivos que también ella decía, si yo tengo calles que no se puede circular, no puede entrar una ambulancia, no puede entrar el bombero, no puede entrar la policía, ¿qué patrullaje va a haber? Si yo tengo que salir a trabajar a las 4 de la mañana y tengo que salir en una calle que está sin iluminación, de tierra, tengo una parada de colectivo en el medio de una ruta donde no hay nada, obviamente todo eso también está favoreciendo a que la delincuencia que actúa
con mucha inteligencia, no inteligencia de inteligencia, sino que hace mucha inteligencia, maneja otros niveles, vaya mutando, obviamente, por la información que va recibiendo y sabe dónde puede, digamos, delinquir con mayor facilidad. O Disculpe, instalarse. profesora. Sí, De eso tengo una anécdota muy interesante. En los fondos de González de Catán, cuando se estaban haciendo los asfaltos nuevos, había un grupo de personas, delincuentes, que se oponían al asfalto. De hecho, tuvieron que terminar el asfalto con custodia, porque no claro, le rompían, a la noche rompían los claro. asfaltos. Antiguamente no fraguaban rápido, le hacían pozos, hacían lo imposible porque no querían que entre la policía al barrio. Bien, y quería decir, porque recién el compañero hablaba, cuando yo hablo de poblaciones vulnerables y él hablaba de abandono, la vulnerabilidad no puede estar solamente por eso, la vulnerabilidad también se puede dar por otras cuestiones, ¿sí? Fíjense, después incluso en alguna oportunidad de la bibliografía ya se lo vamos a mandar, que hoy todo lo que se hace, también desde, por, digamos, sugerencia a los Estados miembros de Naciones Unidas y de la OEA, es que todo lo que tenga que ver con seguridad ciudadana tiene que transversalizarse con perspectiva de género. Entonces, la vulnerabilidad también puede venir, digamos, por una cuestión de género. La población vulnerable pueden ser mujeres, o la población vulnerable pueden ser jóvenes, ¿sí? Por diversos motivos. Otra cosa es estar en riesgo, que eso también lo vamos a ver, que son dos cosas diferentes. Pero bueno, no me quiero ir del tema. Entonces... Perdón, profesora, le hago una consulta. Entonces, no estoy manejando, me estacioné para escucharla, pues se me corta la señal. Bien. Cualquier causa de vulnerabilidad social puede ser o el inicio o el detonante para una desterritorialización o una bueno, no me sale la palabra, estoy un poco nervioso. Entonces, lo que hay que tener en cuenta siempre es las causas de vulnerabilidad social, que son las que influyen o, digamos, las que de alguna manera pueden influir para una territorialización o terrorización. Ya me estoy riendo Sí. solo. Entonces, Y no ese es el solo paso social, no solo social. Pueden ser también situaciones de otro tipo, pero no está mal lo que vos decís. Pero no solo eso. Si el estar en una situación de vulnerabilidad hace que determinados grupos, como decía Rocío, puedan imponerse hegemónicamente con mayor facilidad, ¿sí? Pero también puede ser por otras razones, como por ejemplo la dinámica propia que el grupo social le dé a ese territorio. Porque no todos los grupos se apropian, intercambian y se relacionan de la misma manera en un territorio. Entonces las formas de territorializar no son las mismas. Les doy el ejemplo, qué sé yo, de La Plata. En La Plata debe haber sectores de vecinos que ni siquiera se conocen. Y seguramente que hay, bueno, acá está Mario que lo puede decir mejor que yo, barrios donde los vecinos no solo se conocen, sino que se comunican, se relacionan, se ven, intercambian. ¿Por qué? Y porque son distintas formas de territorializar. Por ejemplo, acá todo lo que es por ahí zona más céntrica o más facultad, no hay a lo mejor radicación permanente. Pero ahí la forma de vivir es, hay muchos estudiantes o se alquilan muchas viviendas, quienes las habitan siempre, no están mucho tiempo, no tienen marcadas relaciones entre los vecinos. Y tal vez hay barrios de La Plata donde se mantiene todavía este tema, ¿no? De que hay mucho intercambio, hay mucha apropiación de ese territorio. Eso Claro, y depende Hoy en este favorecidos sentido, por la tecnología, por las redes sociales, forman grupos, puede ser en Facebook, o si no, grupos a través de WhatsApp, donde están conectados e intercambian información respecto a conocidos, desconocidos, o las problemáticas que sufren en común como vecindario, ¿no? claro.
Y eso, por ejemplo, yo en mi barrio o por acá por el centro, eso no lo vas a tener. Y en otros barrios sí. Entonces, no solo es el tema de las vulnerabilidades sociales, sino que hay múltiples causas por las cuales estos fenómenos se pueden dar. Lo importante es que ustedes entiendan que desterritorializar no significa que un grupo se tenga que ir del espacio geográfico. Puede ser. Ha habido casos en la historia. Pero no, hoy no se, supónganse, hoy todos los vecinos que vivimos acá no nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a ir a otro lado. Me parece medio difícil. Y si hay una familia que se va, no se va desterritorializada a territorializar, porque se irá a otro lugar donde hay otras familias que ya tienen territorializado. Cuando dice que se pasa al grupo completo, y es muy raro que eso ocurra. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Puede haber ocurrido en otros momentos de la historia, o con otros pueblos, pero hoy eso lo vemos en un mismo lugar. Y la reterritorialización significa cómo hacemos para volver, ¿no?, a sostener ese grupo con los valores que tenían, los hábitos, digamos, bajo el marco de la ley, la convivencia, darles las condiciones, y todo eso requiere, obviamente, la intervención, la presencia en el territorio del Estado en todas sus dimensiones, más otras instituciones, y como decía Rocío, y el grupo social, porque cuando pasa esto no todo el mundo se vuelve narco, o no todo el mundo integra una pandilla, o no todo el mundo ingresa a una mara, por ejemplo, o no todo el mundo se vuelca a la delincuencia. Entonces, esto es conjunto, ¿no?, entre la intervención del Estado, las instituciones y obviamente esa parte de ese grupo territorial que va a trabajar conjuntamente con el Estado y las instituciones para retomar lo que teníamos. Perdón, profesora, ese ejemplo puntualmente podría ser el caso del asesinato del nene en Rosario, cuando atacaron a los distintos puestos de los narcos y, bueno, se incorporó con Gendarmería, con Policía Federal y parte de lo que es del Estado de Santa Fe, implementando otra vez un orden en el barrio puntualmente. No se había desplazado, sino sacan a los narcos de ahí de ese barrio. Obvio. Pero hay que hacer más cosas además de eso. Puntualmente, seguir eso y sería intervención con las fuerzas de seguridad. Pero para que yo restablezca las cuestiones, primero tengo que tener información, conocimiento, evidencia de por qué se dieron todas esas cosas y ver qué acciones debe hacer el Estado para que no entre otro grupo, porque yo saco a este, si dejo las cosas como están, va a entrar otro. Claro. Es decir, hay que trabajar sobre múltiples cuestiones, ¿no? Vale, habría que ver el recurso también. Perfecto. Que tienen. ¿Cómo? Habría que ver también el recurso que tienen para implementar algunas tareas o algo de eso. Trabajar también desde lo con social. Las fuerzas de seguridad, ¿me decís vos? No, recursos, porque yo calculo que implementar una estrategia de prevención o algo,